El libro de Deuteronomio. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Deuteronomio, Devarim. Bueno, estamos avanzando en el libro de Devarim, capítulo 20. Devarim es Deuteronomio, que significa confirmar o renovar la palabra, ¿no? La Torah. Devarim viene de Dabar, ¿no? Y ya en el capítulo 20 ya hemos pasado varios puntos interesantes, y una vez más, para recordar, Devarim es el capítulo, es el libro donde Moisés, ya en sus últimos tiempos, 40 años después de haber salido de Egipto, le está dando el último discurso final al pueblo. Muchas de las cosas que él está nuevamente explicando a este pueblo ya se había estudiado, analizado, y también se había ya dicho en los capítulos, en los libros anteriores. En el ámbito histórico, cuando nosotros hablamos la vez pasada, sabemos que la principal fuente de inspiración que tuvieron los escritores de la Torá fue precisamente Devarim. A través de Devarim se pudo comprender los demás textos, los demás rollos. Pero eso es un tema a analizar, que ya habíamos hablado. Por eso la importancia de este libro. El rey Josías, cuando encuentran, dice, en el templo, un rollo de la Torá, era precisamente el rollo de Devarim. Y a través de ahí empezaron otra vez los israelitas a restablecer todas las cosas como estaba escrito. Y entonces vamos a ver que acá estaban estrictamente, punto por punto, cada detalle. La vez pasada hablamos acerca de la ciudad de refugio y también de el dar un buen testimonio. Más atrás también hablamos de los falsos profetas, del testigo falso, y también habíamos hablado del profeta prometido, el cual iba a ser igual que Moisés. Todos esos puntos fueron muy importantes que habíamos tocado la vez pasada. Ahora en el capítulo 20 habla sobre leyes sobre la guerra. ¿Qué tiene que hacer el pueblo ahora que se va a enfrentar a una guerra? Y acá vamos a ver algo interesante otra vez. Muchas veces cuando el pueblo recibía una instrucción o un mandamiento, no significaba que eso tenía que ser aplicado por los siglos de los siglos. Muchos de estos mandamientos eran decretos que estaban preparados para el acontecimiento que ellos iban a vivir. En especial, muchas de las guerras que iban a ocurrir acá. ¿Cómo sabemos eso? Porque acá van a salir nombres de pueblos que después dejaron de existir. Y si nosotros, por ejemplo, hoy queremos aplicar este mandamiento, entonces ya no vamos a poder, porque acá hay pueblos que ya no están. También nosotros no tenemos la tierra de Canaán para ir a conquistar. Entonces muchas de las cosas que acá va a salir, entonces no las vamos a poder cumplir. Si es que, como algunos dicen, la Torah hay que cumplir 100%. Así algunos dicen, ¿no? La Torah sí o sí tiene que cumplirla sin fallar ningún mandamiento. Entonces no es tanto así. La Torah tiene instrucciones que guían nuestra vida, que nos acercan al Padre y que nos hacen entender la voluntad del Padre. También tiene decretos que nos pueden hacer entender cómo el Todopoderoso guiaba a su pueblo y cómo orientaba a su pueblo. Pero dentro de este mandamiento hay una, ¿cómo se puede decir? Un mensaje espiritual, que es otra cosa, ¿no? El mensaje espiritual sí tiene, abarca los tiempos, puede superar los tiempos. ¿Y cómo podemos tener prueba de eso? Porque los apóstoles muchas veces utilizaron textos que era para aquel tiempo de manera, de una forma espiritual. Pero al tener estos mandamientos también un enfoque espiritual, ese enfoque espiritual no puede ser una exigencia ni una
ni algo que, si por ejemplo no lo aplicas, te condene. No sé si me están entendiendo. Si yo encuentro, por ejemplo, en la Torá, algo que era un decreto que era literal para aquella época, pero que también hoy en día puede servirme para mi espiritualidad, para edificar mi vida espiritual, pero si eso, por ejemplo, no lo llego a desempeñar, no es para que alguien me esté condenando. O sea, no le puedo yo dar un significado espiritual y decretar que así es. Pero el Rúa mismo muchas veces me muestra lo que representará en mi diario vivir. Y eso es muy importante entender. Bueno, eso para qué hablo, porque tenemos que ya, después que estamos estudiando la palabra, ver lo que realmente el Todopoderoso quiere que se aplique a nuestra vida y qué eran cosas que podían servirnos para comprender y entender lo que el Todopoderoso hacía con su pueblo. 20. Dice así: cuando salgas, fíjense, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque el Eterno tu Elohim está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Para cuando se está dando este mandamiento, ¿los israelitas ya habían tenido alguna guerra? ¿Qué les parece? ¿Ya tuvieron guerra? Sí. Unos tiempos atrás nomás, ellos habían peleado con los amorreos, con los moabitas, con los madianitas. Más atrás ya habían tenido guerra con los amalecitas. Con varios pueblos ya habían peleado que estaban al otro lado del Jordán, a la parte oriental, territorios que después fueron ocupados por Manasés, Gad y Rubén. Entonces ya ellos sabían lo que era la guerra, ya sabían cómo prepararse para la guerra, ya sabían las instrucciones de la guerra. Pero nuevamente Moisés le está dando como enseñanza final. ¿Se comprende? Entonces una de las cosas que le dice aquí es, cuando estés en la guerra, dice, y veas caballos, carros y un pueblo grande, es como decir hoy en día tanques, helicópteros, ¿sí? Ejército numeroso. Dice, no tengas temor de ellos. Lógico, nosotros, por ejemplo, en este momento no podemos pensar qué sería ir a una guerra. Ni se nos ocurre, ¿no? Ni queremos luego tener el pensamiento de eso, ¿no? Imagínense en la época de la Triple Alianza o del Chaco, cuando muchos jóvenes tenían que prepararse para ir a la guerra. Y algunos ya no querían irse, ¿y qué se hacía con ellos? Venían los soldados y los buscaban y les llevaban a la fuerza. No había escapatoria. ¿Y qué pasa cuando vos te vas a una guerra? Por ejemplo, agarra tu fusil o tu cañón o tu ametralladora y te vas a la guerra. Te despedía la gente. Bueno, hasta luego, hasta luego. ¿Y después? ¿Qué vos pensás que vas a ir a hacer en la guerra? ¿Qué vas a hacer en la guerra? Voy a ir a acabar con los enemigos. Voy a ir a trozar a los enemigos. Así tipo Rambo. Nosotros cuando vemos la película de Rambo, Comando, ellos fácilmente se van a la guerra porque ellos siempre ganan. Pero en nuestro caso, cuando nosotros agarramos nuestro cañón y nos vamos a la guerra, ¿qué podemos pensar? Capaz que yo ya no vuelva. Nosotros sabemos que estamos escuchando que en la guerra murieron tantos miles, murieron tantos miles, murieron tantos miles y ahora me toca ir a mí. Entonces la mentalidad de ir a la guerra es una mentalidad que terriblemente uno no quiere ni imaginarse, ¿no? Hay veces que tuve yo sueños o pesadillas, ¿no? Donde teníamos que ir a una guerra y teníamos que alistarnos para ir a la guerra. No sabes qué va a pasar con tu vida. Y en nuestro país se vivió ese sentimiento, ¿no? Porque tuvimos 2 guerras muy grandes, ¿no? Muy terribles. Entonces los israelitas tenían esa mentalidad, especialmente ahora que en lo que sigue después de toda esta charla que van a tener con Moisés es guerra, guerra, guerra y guerra. Después de la guerra, ¿qué viene? Guerra otra. Y después de la guerra, otra guerra. Y después de esa guerra, nuevamente otra guerra. Por lo menos según vemos el libro de
vamos a ver el libro de Josué y de Jueces, unos 400 años de guerra. ¿Qué le parece? 400 años de guerra, terrible. Entonces a partir de ahora sí viene el enfrentamiento. Entonces si ellos van a tener la mentalidad de tanta guerra, entonces van a decaer sus corazones. Directamente van a decir, no, ahora sí que queremos volver a Egipto, mejor vamos a vivir como esclavos que vivir toda la vida en guerra. Por ejemplo, hay países, por ejemplo, Israel actual, su vida es la guerra. Los soldados de ahí se preparan solamente para la guerra. Constantemente están pendientes de una guerra. Entonces el Todopoderoso le dice que no se quebrante su corazón por la guerra y no piense que siempre van a estar pensando en la muerte, que Él va a estar ahí para protegerles, que Él va a estar ahí para hacer su resguardo. Quiere decir que no tenga el corazón de que vamos a ir a morir, vamos a ir a perecer, sino tenga el corazón de que vamos a ir a defender o a luchar por la voluntad del Todopoderoso. Vamos a ser soldados del Eterno, ejército del Eterno. Entonces su mente no va a estar nunca en que vamos a ir a la guerra a morir. Vamos a ir a pelear por el Eterno. Y eso le va a dar a ellos paz en el corazón. Eso le estaba diciendo Moisés. No te preocupes el tamaño de los ejércitos. No te preocupes si tienen carros, caballos. Acuérdense que yo les libré del faraón de Egipto. Tengan en memoria eso. Recuerden eso en sus vidas. Entonces eso le daba a ellos la esperanza de avanzar. Vamos a la nota al comenzar a ver qué dice. Salmos, hay algunos salmos que hablan sobre este punto. Salmos 20, versículo 7. Algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Eterno, nuestro Elohim. Entonces este salmo habla de que muchas personas confían en su ejército, pero el pueblo hebreo confía en el Creador y en su Elohim, quien les guía. Proverbios 24:6. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Este proverbio habla de que el pueblo hebreo no es que va a ir nomás a la guerra a la Bartola, ¿no? Vamos ahí, un montón de soldados. Ellos van a ir con estrategias, con planes militares. Por eso ellos tienen la Torá, por eso ellos tienen instrucciones. Y estas instrucciones van a ser muy importantes a la hora de motivar e incentivar a los que van a ir a luchar. Cosa que no tenían los demás pueblos. Los demás pueblos, muchos iban y peleaban obligados, sin deseo de combatir, y iban ahí y se ponían como barrera humana. Pero los israelitas no. Desde acá ya el Todopoderoso nos dice que ustedes van a tener estrategia, van a tener consejeros. Por eso es importante cuando uno va a hacer una actividad, cuando va a presentar va a hacer algo importante, necesita consejos, voces, instrucciones. Muchas personas dicen, no, vos por la fe, nomás tenés que irte y pelear, Dios está contigo. Y que Elohim esté contigo significa que vos tenés instrucciones, que vos tenés su guía, su luz, eso significa estar contigo. Que vos no te vas desprevenido, como una persona que se preparó antes para una confrontación, para un encuentro, para un debate, para cualquier cosa. Tiene consejeros que le han instruido, le han preparado. Eso la Biblia nos está explicando. Bueno, estos dos primeros textos dicen así. Ahora, continuemos. Cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. En cada batalla era importante, antes de la guerra, escuchar, ¿cómo se dice? La arenga o el consejo o las instrucciones finales. ¿De quién? Del sacerdote. Antes de haber recibido instrucciones del sacerdote, ellos ya habían recibido las instrucciones de su Torá, de sus generales, de sus líderes. El sacerdote le va a hablar para quién ellos están peleando. Y le dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy
en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. El sacerdote le va a dar entonces a ellos una esperanza de que ellos están peleando para el Padre. Vamos a ver esta nota aquí. Isaías 18. Todos ustedes, habitantes del mundo, todos los que viven en la tierra, cuando levante mi bandera de guerra, miren cuando toque el cuerno de carnero, escuchen. O sea, hay una... este es el sentido, ¿cómo se puede decir?, espiritual que tiene este mensaje de la Torah. Cuando ustedes, en aquella época cuando iban a ir a una guerra, ellos escuchaban el sonido del shofar, y ese sonido del shofar le hacía siempre recordar que tarde o temprano un día el pueblo de Israel va a establecerse como reino, va a haber justicia, va a haber paz. Por eso le daba esperanza a ellos. Entonces ella está recordando también eso, que llegarán los tiempos donde el pueblo va a escuchar el sonido del shofar, listos para ir a la guerra. Bueno, entonces continuamos, ¿no? Versículo 4. Porque el Eterno vuestro Elohim va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlo. Y acá la pregunta que uno se hace es, cuando Yeshua estaba dando su consejo sobre la Torah, en una parte dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, ¿no? Así, ¿no? Entonces, pero yo os digo, dice, ¿no? ¿Cómo le dijo él? Ama a tu enemigo, ¿no? Al que te persigue, al que te ultraja, ámalo. Pero aquí, el Todopoderoso le está mandando al pueblo ir a la guerra contra sus enemigos. Entonces, hay una pequeña, ¿cómo se puede decir? Un pequeño desajuste. ¿Saben por qué hay el desajuste? Porque yo estoy trayendo la época de Yeshua y comparando con esta época. Y acá está una época de una guerra. En la época de Yeshua no había guerra. El problema de la época de Yeshua era el corazón duro de los israelitas. En realidad, ellos creían que sus enemigos eran los romanos o los samaritanos, pero no. El enemigo de los hebreos, de los judíos en tiempo de Yeshua era su dureza de corazón, su corazón orgulloso. ¿Se está entendiendo ese punto, no? Cuando vos identificas quién es el enemigo, puedes saber de qué se trata la palabra. En este caso, aquí, ¿quiénes son los enemigos? Y vamos a descubrir. No todos los pueblos que están alrededor de la tierra de Canaán son los enemigos de los israelitas. Hay unos pueblos que están citados. Y estos pueblos están citados como enemigos no solamente porque eran opositores a la voluntad del Padre, sino por las prácticas que tenían y por las prácticas que implantaban. Una de esas prácticas era sacrificar niños. También el pecado de la sexualidad y muchas otras cosas, la adoración a demonios. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta por qué el Padre les llama enemigo a este pueblo. Este pueblo también está siendo juzgado por el Eterno. Y los hebreos están siendo usados como martillo de juicio. O sea, el Padre está usando a los israelitas para juzgar a un pueblo que durante mucho tiempo se fueron en contra de la voluntad del Padre. Y una de las cosas que hicieron fue sacrificar niños. Eso es terrible. Sacrificar niños. Entregar sus hijos a fuego. A fuego. Bueno, esos son los enemigos. En tiempo de Yeshua, la pregunta que nos hacemos, ¿los romanos sacrificaban niños? No. ¿Los samaritanos sacrificaban niños? No. ¿Por qué los judíos lo odiaban a los romanos? Porque le hacían cobrar impuestos, ¿no? ¿Por qué los romanos cobraban impuestos a los judíos? Porque hay que entender que ellos cayeron de la protección del Padre porque se fueron en contra de los mandamientos del Padre. Y los romanos también era un martillo que el Padre estaba usando para juzgar a los israelitas, así como usó a los babilonios, como usó a los griegos, los persas.
Esta vez los romanos eran el látigo del Eterno para juzgar a su pueblo que se había apartado, cosa que está establecido en la Torá. En la Torá, precisamente en Deuteronomio, dice que yo traeré un pueblo mayor que tú y te juzgaré y tendrás que pagarle tributo. Entonces, ¿cómo podían ellos vencer ¿cómo se puede decir? La disciplina o el castigo que estaban recibiendo por los romanos? ¿Cómo podía vencer? Yeshua le enseñó. Si un romano te dice, llévame una milla, ¿cuánto tenés que llevarle? 2. Si hay que pagar impuesto, paga el impuesto. ¿Esto de quién es esta moneda? Del César, hay que darle al César. No vaya a ir en contra de las cosas que vos mismo preparaste. Pero dale a Dios, dale a Elohim lo que es de Elohim. Hacé lo que Elohim pide. Servile al Todopoderoso como Él ordena. Nosotros sabemos que el judaísmo se corrompió en tiempo de Yeshua. No solamente por las reglas impuestas por los romanos, sino por el dinero, por el pecado y por la mentira. Sus corazones se enorgullecieron. Y esa era su guerra en ese tiempo. La lucha en tiempo de Yeshua era la lucha contra el corazón duro. Pero sigamos. Reglas para la guerra. Estas reglas que están acá son las que hacían que el soldado israelita sea diferente. Que el soldado israelita tenga mucha más esperanza en una guerra que los otros soldados, que los otros pueblos. Porque los otros pueblos, cuando ellos eran arreados para pelear, se les quitaba todos los derechos. Inclusive su nombre se les enumeraba nomás, el 5, el 4, el 3, así. Prácticamente eran números nada más. Sus vidas no importaban, su gente no importaba, su familia no importaba. Pero para los israelitas no. La vida de cada soldado era importante. La vida de cada miembro era importante. Miren lo que dice acá. 5. Y los oficiales hablarán al pueblo, los jefes, ¿no? Diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Entonces van a preguntar, a ver, soldados, estamos listos para ir a la guerra. ¿Quién recientemente construyó para su casa? ¿Quién recientemente construyó? Entonces Héctor levanta la mano. Señor, yo acabo de terminar mi casa, pero ahora ahí está la guerra. Entonces, ¿y si te morí en la guerra? ¿Qué va a pasar con tu casa? Va a usar otro. Entonces, imagínense una persona que edificó su casa, construyó su casa, se sacrificó tanto, pero justo le toca ahora irse a la guerra. Y muere en la guerra y no va a poder usar su casa. Entonces, ¿qué dice aquí? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y alguno otro la estrene. ¿Qué le decía el general entonces a su soldado? Puede irse. ¿En serio? Sí, váyase. La próxima guerra sí nos vemos. Esta guerra usted está libre. Entonces, eso es algo como una motivación grande, ¿o no? Ahí uno siente cómo sus jefes valoran la vida de sus soldados. Yo no quiero que mi soldado, después que sacrificó tanto para hacer su casa, ahora vaya y muera. No, primero que hizo su casa, que disfruten en la próxima guerra, ya ahí sí va a estar listo, ya habrá disfrutado su casa. Eso es muy importante, ¿o no? Muy importante. Entonces ahí el soldado ve cómo le importa la vida de su soldado. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? ¿Qué significa esto? En aquella época muchas personas, ya que estaban ocupando un terreno, lo primero que querían hacer es plantar viña para después preparar su jugo de uva o su vino y celebrar Pesa. Ese era su sueño de ellos. Pero eso lleva tiempo, ¿no? Vos tenés que plantar, después preparar, cosechar y, ¿cómo se dice? Añejar. Entonces imagínense que usted, otra vez vamos a la Héctor. Héctor hizo toda su viña, ya plantó todo, ya sacó la uva, aplastó, puso ya en los barriles, está añejando. Dentro de unos pocos días va a tener vino o jugo de uva fresquito. Pero te toca ir a la guerra. Y entonces, despojarte de eso es como que te da como un bajón. Entonces, el general que le dice, vaya y vuélvase
a su casa, no sea que muera. ¿Dónde me quedé? Vaya y vuelva a ser 6, ¿no? No sea que muera en la batalla y algún otro la disfrutéis. Anda y disfrutar nomás de tu viña. Feliz entonces esa persona se va a disfrutar de su viña y de su jugo de uva. ¿Está bien? 7. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Dice. Ahora una persona se casó o hizo compromiso de boda y tal fecha tienen que casarse. Porque desposado generalmente significa que ha hecho compromiso. Ya faltan unos días para la boda. Pero justo vino la guerra. Y se le puede decir, mi vida, iré a la guerra, pero volveré. Puede haber seguridad de que volverá. No sabemos. El que va a la guerra, solamente si ella le dice Rambo, comando, ellos sí vuelven. Pero el que va a la guerra no sabe. Entonces, ¿con qué corazón, con qué dolor iría esa persona? Yo le prometí a fulana que nos íbamos a casar, que íbamos, y ahora me voy a la guerra. Entonces el soldado, el jefe pregunta, ¿quién acá está comprometido para casarse? Yo. ¿Qué le dice? Vaya, vuélvase a su casa. No sea que muera en la batalla y otro se case con tu novia. Así que, anda. Y generalmente, ustedes saben, según la Torah, acá no está detallando, pero en otros puntos dice, mínimo, uno que recién se casaba, 1 año tenía que estar con su esposa. Mínimo, ¿eso qué quiere decir? Que no es que se va por 2 meses o 3 meses, puede estar más, ¿no? Pero mínimo el tiempo que le tiene que dar a un recién casado es 1 año. También al que construyó recién su casa, también al que hizo su viña. Entonces en ese 1 año, él va a poder hacer pesas, él va a poder hacer todas las cosas que su corazón quería. Entonces 1 año mínimo. Puede ser más, menos no. Está bien dicho, no, mínimo 1 año. Mínimo 1 año. No puede ser 5 meses, ni 6 meses, ni 4 meses. Entonces todos los permisos que se está dando acá, ¿por cuánto tiempo es? 1 año. Después de ese 1 año, si sigue habiendo guerra, entonces ahí sí ya tiene que él prepararse. Pero ustedes saben que esta persona que se fue 1 año, disfrutó su casa, su viña, su esposa, ya él se siente agradecido con el Creador, con el Todopoderoso. Ya me diste la oportunidad de disfrutar todas estas cosas. Ahora yo quiero pelear por mi país, por mi pueblo. Y si muere, generalmente se sentía, bueno, en aquella época no se sentían que murieron satisfechos, cumplieron con el objetivo de la vida. Esto para que nos muestre la Biblia que uno no nace en el mundo solamente para decir, no, yo solamente tengo que vivir por la fe, en el mundo no hay que, todos los placeres del mundo son carnales, no hay que disfrutar tu casa, no hay que disfrutar con tu esposa, no hay que disfrutar tu viña. Algunos dicen así, no, uno tiene que vivir para Dios, entregar su vida al Señor, 100%. Pero acá, ¿qué estamos viendo nosotros? O estos generales eran muy carnales. No, estos generales, estos jefes entendían, el Creador preparó al hombre también ese deseo de disfrutar de las cosas que tiene, su casa, su viña, su matrimonio. Tiene que sentirse con gozo y no puede despojarle para llevarla a una guerra y que muera sin eso. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre cómo el Todopoderoso preparaba su ejército y los otros pueblos? Los otros pueblos, ¿cómo era? No le importaba nada. Todos ahí, ya les dije, ya no tenían ni siquiera nombre, solamente números. Cuenten, acá, Llegaban a la aldea y traían todos los que estaban, no preguntaban nada. Así era. No había instrucción, no había esperanza, nada. Solamente sus vidas solamente es del soberano, del rey. Tienen que entregar su vida al rey. Sus deseos no funcionan. Sus placeres no sirven para nada. Solamente su vida es para defender al rey. Y así nomás yo luchaba. Bueno, vaya, vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, hay otra razón también por la cual uno podía regresar.
Y atiendan muy bien aquí. ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Pusilánime. Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y aquí, esa palabra medio rara, ¿no? Este es un hombre que está nervioso. Es como, soldados, iremos a la guerra. ¿Qué te pasa? Señor, tengo miedo. ¿Pero por qué? Si el Eterno está con nosotros, el Todopoderoso nos protegerá. Sí, pero tengo miedo. Hay esa clase de personas, ¿no? Pero le explica, igual tiene miedo. Entonces, normalmente en un ejército dictatorial, ¿qué se le diría? Tiene que pelear, soldado. Usted va a estar primero en la batalla. O si no, fusílenlo. Así harían, ¿no? Pero ¿qué regla pone el Todopoderoso para esta clase de personas? ¿Qué creen? ¿Qué regla pone? Vuélvase a su casa. No apoque el corazón de su hermano con el corazón. No, mejor andate nomás a tu casa porque vos acá le vas a transmitir ese tu miedo a todos. Medio que no parece un ejército ese, ¿no? Parece más bien un club ¿cómo se dice? Un club de deporte. Ah, ¿no te gusta jugar el partido? Andate nomás a tu casa porque acá necesitamos jugador de verdad. Estamos hablando de defender al país de la guerra. Entonces cualquiera diría, yo tengo miedo, cualquiera se haría el cobarde o no. Todos se harían el cobarde. ¿Por qué el Todopoderoso pone estas reglas? Porque Él sabe que el que es realmente del Creador va a ir a la lucha. Y el que no está preparado, hoy, mañana puede estar preparado. Si esta persona no tiene la capacidad para ir a luchar hoy, mañana va a estarlo. Eso ocurrió en la Biblia con Marcos, Juan Marcos. Juan Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé al trabajo de misionero. Fueron ellos recorriendo los lugares. Mientras Marcos estaba recorriendo, tuvieron muchas aflicciones, mucha dificultad, muchas persecuciones, y él empezó a tener miedo. Y al final, en tal parte, él los abandonó. Dijo, yo no quiero más seguir, yo ya me quiero ir a mi casa. Quiero irme con mi mamá. Y al final abandonó a Pablo y a Bernabé. Pasó un tiempo, pasó unos años, Marcos maduró, Marcos entendió ya que en aquel tiempo él era todavía joven, no entendía todavía el valor que tiene llevar el mensaje de la predicación. Y Pablo y Bernabé nuevamente se estaban preparando para ir a llevar el mensaje y se ofreció para ir con ellos. Pero Pablo no le aceptó más. Pablo no quiso que les acompañe. Ya le quitó. No, este cobarde no se va a ir con nosotros. Pero ¿quién sí le aceptó? Bernabé. Conmigo se va a ir. Y ahí fue donde se separaron Pablo y Bernabé. Ese no fue una buena decisión de Pablo. Por eso para que podamos ver que Pablo no era infalible. Cometía errores. Bernabé acertó porque al llevarle a Marcos con él, le preparó y después a los últimos tiempos, Marcos fue uno de los siervos más útiles, inclusive para el apóstol Pablo. Él mismo reconoció, Marcos me es útil para el evangelio. Solo él sigue conmigo. Entonces es un tipo de una persona que ahora no está preparado, ahora no tiene la capacidad, pero no es para decirle cobarde, gallina, inútil, derecoine, de ballet, fusílenlo. Llegará y tendrá su oportunidad, su tiempo. Entonces, los soldados que no tenían ese corazón decidido de ir a la guerra, no eran tratados como cobardes, ni bandidos, ni sinvergüenzas. Simplemente se les va a tener la oportunidad de regresar a su casa. Inclusive, ¿cómo se hacía? ¿Saben cómo se hacía? Después de que se apartó al que tiene su casa, después de que se apartó al que tiene su viña, después de que se apartó al que, el otro, ¿cuál era? El que se casó. Este que era gallina, que era por miedoso, se mezclaba con ellos. No se le decía a todos, este va a ir
por cobardes, sino todos se iban juntos. No. Y por ejemplo, alguien preguntaba, ¿y esto por qué se regresan? No, ellos tienen tarea que hacer nuevamente allá en el pueblo. No es que se decía, este se va por cobarde, este se va. No, simplemente el general decía, ellos tienen cosas que hacer allá y por eso esta vez no nos van a acompañar en la guerra. O sea, no se le, ¿cómo se puede decir? No se le deshonraba a ninguno. Se le daba la oportunidad de que en la próxima batalla ellos estén ya fuertes, decididos, preparados. Muy importante ese punto. Bueno, acá en la nota dice, el 8, luego los jefes también dirán a alguno de ustedes, ¿alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado? De ser así, puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más. Ok, ya todo jugar. Así. En la actualidad en los ejércitos eso no se escucha, ¿no? Pero el Todopoderoso daba esa chance. Según algunos comentarios, no solamente muchos eran llevados, o sea, salían porque tenían miedo. En realidad, muchos soldados no se sentían seguros ante el Creador porque muchos pensaban, yo no he, por ejemplo, este año no he sido fiel, no he orado mucho, no he hecho las cosas correctamente o tenían algún pecado oculto, como lo que pasó en la guerra con Acán. ¿Se acuerdan de Acán? Tenía un pecado oculto, igual él se va a la guerra, pero el Todopoderoso estaba viendo ese punto. Ellos sabían estas cosas. Ellos sabían que si vos estás cargando una maldición o estás cargando una culpa, eso puede repercutir con todos los demás miembros. Entonces ellos preferían dar un paso al costado, preparar mejor su corazón y que el Todopoderoso les dé otra oportunidad para otra guerra. Uno diría que es raro que me dé otra oportunidad para otra guerra, pero para ellos esa era una honra, un honor. Entonces, muchos, según comentarios, no solamente era por cobardía, sino porque también ellos sentían que espiritualmente no estaban preparados. Y por eso preferían regresar. Acá, por ejemplo, fíjense lo que dice ya, esto ocurrió en Jueces capítulo 7, cuando Gedeón preparó un ejército de 10,000 soldados para ir a pelear con, creo que eran 300,000 o 30,000. Pero el Todopoderoso le dijo a Gedeón que lleve los valientes nada más. Jueces 7:3 dice, por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Pero si leemos todo el contexto de este capítulo, en realidad quedaron solamente 300. Fue disminuyendo. Y había más de 30,000 por lo visto. Porque 22,000 se fueron y se quedaron solo 10,000, dice. Entonces el Todopoderoso no tenía problema en cantidad. ¿Qué es lo que buscaba? Soldados de calidad, fieles. Por eso muchas personas hoy, ¿qué es lo que busca en una congregación, denominación? Cantidad. Muchas personas. Mira los miembros que yo tengo. Mira la cantidad de las personas que yo tengo. Acá la Biblia nos muestra que eso era lo prioritario. Bueno, continuemos. Versículo 9. Cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo, dice. Acá en Santiago, en la nota 4.1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Acá Santiago está tratando de hacer entender que muchas de las guerras entre el pueblo es porque ellos mismos no identifican los problemas en su corazón. Por eso existe un tipo de guerra que lucha el soldado israelita, que en su propio corazón. Los jefes están tratando de librarles de esa guerra. Por eso es que todas estas condiciones que se le da, todas estas libertades, estos privilegios se puede decir, porque no quiere que en sus corazones haya guerra. 10. Cuando te acercas, ahora, hasta aquí vimos la preparación para los soldados. Cómo preparar
a un soldado israelita para ir a la guerra. De acuerdo a esta perspectiva, podemos darnos cuenta que ellos, el Todopoderoso, le está dando una instrucción perfecta. Estas instrucciones nos hacen entender que para el Padre es importante la vida de cada uno de sus integrantes. Ahora, ¿cómo va a ser la guerra cuando llegues al punto contra los enemigos? Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. ¿Qué significa le intimarás la paz? Cuando llegas a una ciudad, ¿directamente vas a invadir, destruir y aniquilar? No. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Eh? Vos vas a pedirle, vamos a hacer las paces. No vamos a ir a la guerra. No es necesario luchar. Imagínense. Vos cuando llegas a un lugar, no busque primero pelea. No busque primero conflicto. Siempre busca primero la paz. Le intimarás la paz. Y si respondieren paz, shalom, ¿no? Shalom, shalom. Nosotros que decimos shalom, decimos shalom. Y si respondiere, shalom. Y te abriere todo el pueblo en que ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Ahora, ¿qué significa esto? Ellos tienen que comprender que nosotros, los israelitas, venimos para establecer justicia en esta tierra. No venimos para acabar con ustedes ni destruirlo. Nosotros queremos que se viva conforme a la justicia de nuestro Creador. Entonces, cuando venimos y le decimos shalom, es porque queremos shalom para ustedes. Queremos que sus países prosperen. Entonces, la manera de que ellos van a demostrar de que aceptan esa propuesta de que el Todopoderoso gobierne a través de los israelitas su región es pagando tributos. Así se hacía en aquella época. Haciendo sus servicios, sirviendo al pueblo hebreo. Eso le va a traer a ellos bendición. Hemos visto que un pueblo hizo eso, un pueblo gabaonita. Ellos vinieron y se sujetaron a los israelitas porque entendieron que los israelitas estaba con la voluntad del Padre. Y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Uno podría pensar, pero esto es muy humillante, muy esclavizante, ¿verdad? Mejor prefiero ir a la guerra. Pero si uno es sabio, por eso Yeshua dijo una parábola, si vos vas a ir a una guerra y vos tenés 10.000 y tu contrario tiene 20.000, procura hacer las paces con él, dice. Porque si vos te vas a la guerra y vos tenés 10.000 y el otro 20.000, probablemente puede fracasar. Ahí no era importante la numeración. Ahí en esa parábola Yeshua explica la sabiduría. Igual hablaba de alguien que si vas a construir una torre, prepara material suficiente. No vaya a ser que construir tu torre y a la mitad se te acabó los materiales. Tienes que, cuando vas a hacer las cosas, usar la sabiduría, la inteligencia para tomar decisiones correctas. No vayas a sacrificarle todo de balde a tu pueblo. Entonces muchos reyes que entendieron, ¿para qué vamos a sacrificarle a nuestro pueblo? Si este pueblo viene desde Egipto, viene peleando, como dijo la mujer Rahab, ¿no? Nosotros hemos oído que ustedes derrotaban a Sehón o a varios reyes. Entonces, yo no soy tonta, me doy cuenta que ustedes están guiados por un Dios poderoso y que traen justicia a la tierra. Por eso yo no quiero morir por esa causa. Quiero que ustedes me den su misericordia. Entonces, esta mujer Rahab entendió el plan del Todopoderoso a través de los israelitas y se sujetó a ello y le sirvió, dice. Y también los gabaonitas entendieron la misma cosa. Entonces la persona cuando se da cuenta que viene y me quiere traer sabiduría, instrucción, es para fortalecer mi vida, entonces va a decir shalom, para traer paz a mi corazón. Bueno, versículo 12. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Esto es importante. ¿Quién emprende la guerra acá? ¿Quién empieza la guerra? Según acá. ¿Cómo dice? Mas si no hiciere paz contigo. ¿Y qué dice ahí? Y emprendiere guerra contigo. O sea, no acepta tu pedido de paz
sino que al contrario, prepara un ejército y empieza a ir en tu contra, entonces vas a sitiar, dice, vas a rodear y vas a destruir. Atiendan bien cómo iba a ser el ataque. Nosotros siempre vemos que el Todopoderoso masacraba, mataba a todo el mundo, destruía todo, no tenía misericordia de nadie. Así escuchamos, ¿no? Vamos a ver ahora cómo era la estrategia de guerra. Después de que ellos empezaban con la guerra, nosotros nos fuimos a pedirle paz, shalom. Ellos no nos aceptaron. Entonces prepararon su ejército para traernos la guerra. Entonces nosotros tenemos que defender nuestro honor. Luego que el Eterno tu Elohim la entregara en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Y acá la correcta traducción sería todo varón preparado para la guerra. Ese le faltó. O eso es lo que trata de decirnos la Escritura. No es que un viejito que está acostado por ahí viene y le degollan. O un señor que está vendiendo su tomate, le degollan. Así nosotros nos imaginamos. O unos pobres ancianitos que están caminando ahí, los viene y les tira todo fuego. Estos varones, ¿quiénes eran? Los que estaban preparados para la guerra. Siempre la contabilidad se hacía de los que estaban preparados para la guerra. Entonces, todos los que se prepararon para la guerra, vas a herirle a filo de espada. Y después, solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín, tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales el Eterno tu Elohim lo entregó. ¿Qué va a hacer con las mujeres y con los niños? No, las cosas materiales sí. ¿Pero qué va a hacer? Le va a perdonar la vida. Le va a perdonar la vida. Van a ser siervas. Los niños van a criarse como siervos, pero van a tener la oportunidad de vivir. ¿Entienden? ¿No? La Biblia dice así o no. Entonces no es que Dios quería que arrasen y los elimine a todos, pero atájense, porque ahora viene lo terrible. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Las ciudades, esas eran las ciudades que estaban alrededor. Pero hay otras ciudades X. Estas son ciudades que van a ser enjuiciadas por el Todopoderoso. A ver, en 20:15, esta instrucción solo se refiere a las ciudades lejanas, no a las naciones que ocupan la tierra donde estás a punto de entrar. Pero 16, de las ciudades de estos pueblos que el Eterno tu Elohim te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Acá ya cambia el estatus. Estos pueblos que donde vos vas a ir a vivir, donde está Jerusalén, donde está Efraín, donde está Isaacar, Judá. ¿Cómo se llamaban esos pueblos? Sino que los destruirás completamente. El Eteo, Hoititas, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo. ¿Están marcados o no? La pregunta, ¿estos pueblos en la actualidad existen? No. Por lo tanto, este es un mandamiento que hoy no funciona. Entonces, ¿cómo se llama este tipo de ordenanza? Decreto. El Todopoderoso, por las razones que ya expliqué hace rato, decretó que estos pueblos tienen que desaparecer. Él decretó. Sí, yo hoy puedo juzgar, criticar. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué usted decretó que esos pueblos desaparezcan? ¿Por qué quiso que borrarlos de la faz? Anteriormente ocurrió algo similar ya. El Padre Todopoderoso hizo ya que se borren de la faz pueblos enteros. Sí. Y nadie dice nada. Cuando hubo el arca de Noé, solamente Noé y su familia se salvaron. El resto, cuando cayó el fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra, solo Lot y sus 2 hijas se salvaron. El resto murieron todos. Hay muchas veces cosas que en la Biblia son incomprensibles.
Ahora vamos a usar según creen los expertos por qué se decretó esto. Hay varias razones que alguna vez habíamos compartido. Una, que aquí había simiente nefilea. Esa es una de las ideas, ¿no? ¿Saben quiénes son los nefileos, no? Los seres que se corrompieron con los seres humanos, los ángeles se corrompieron y tuvieron hijos híbridos. Esa es una parte de la historia bien interesante, ¿no? Aprender. Y que a pesar de que ya ellos habían sido exterminados en el diluvio, todavía seguían habitando exclusivamente ese territorio. Territorio donde el Todopoderoso quería establecer su santa ciudad para llevar la ley al mundo, para llevar la justicia al mundo. Ellos se habían apoderado de ese lugar. Una de las posibles causas. Entonces, estos descendientes de nefileos eran personas que tenían un alma diferente, ¿no? Son la famosa alma en pena, ¿no? Pero eso es un tema largo para discutir, ¿no? Hoy no estamos discutiendo eso. Esa es una de las razones. Y también vemos en la Biblia que cuando ellos vinieron a explorar la tierra, ¿qué encontraron? Gigantes, dice. Todavía había gigantes, descendientes de Anat. Y los gigantes eran descendientes de los nefileos. Es una de las cosas que se cree. Segundo, por las prácticas que ellos tenían. Desde niños, ellos eran instruidos para sacrificar personas. Ellos, por ejemplo, una de sus prácticas eran a las doncellas, le llevaban en un lugar y le abrían y le sacaban el corazón. Y otras también eran prostituidas a partir de los 15 años hasta los 20. A los niños que nacían de estas prostituciones las entregaba al fuego, las quemaban. Después a otras personas, prisioneros de guerra, le ofrecían como sacrificio a sus dioses. O sea, ellos hacían sacrificios humanos. Ellos no sacrificaban animales, ellos sacrificaban humanos. Sacrificaban a sus propios hijos, sacrificaban a sus doncellas, sacrificaban a sus prisioneros. Ellos iban y conquistaban algún territorio y traían prisioneros para ofrecerle a sus dioses. Esta práctica era abominable para el Todopoderoso. Esto era terrible. Esto, de la perspectiva del Creador, era un acto imperdonable. Y no solo eso, ellos querían estas prácticas difundir por toda la tierra. Ellos llevaron estas prácticas en varias regiones, varias partes. Los babilonios no tenían estas prácticas. Los persas tampoco. Los egipcios tampoco. Ellos no tenían estas prácticas. ¿Qué les parece? Pero Canaán tenía esta práctica. La tierra donde iba a estar el pueblo escogido del Eterno era la tierra, la región más corrompida de todo lo que había en ese tiempo. Más corrompida. Y eso ellos querían difundir por todas partes. Entonces, esa probablemente sea una de las causas por la cual el Creador quería que estas naciones desaparezcan, para que toda esa mentalidad desaparezca. ¿Es correcta o no es correcta? Es la voluntad del Todopoderoso. Él fue lo que decidió y fue algo que se decidió en aquel tiempo. En ese tiempo. Era algo para esa época. Esto no se puede hoy en día utilizar. No puede utilizar. No, así también vamos a eliminar a esos que viven allá en tal parte, porque Dios también un día exterminó a un pueblo, nosotros también lo exterminaremos. No. Esto fue un decreto para aquella época y para estos determinados pueblos. ¿Nosotros tenemos una lucha similar? Sí, pero es espiritual. La lucha es espiritual y eso vamos a ver. ¿Está claro esto, no? Por esa razón. Para que no os enseñen, fíjense lo que dice, a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra el Eterno vuestro Elohim. Cuando sities a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla,
no destruirá su... Bueno, este es otro punto. Vamos a la nota 17. Gálatas 5:17 dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Esto lo habíamos visto en Gálatas, ¿no? Existe una naturaleza pecaminosa en nuestro interior que quiere ir en contra de la voluntad del Padre. Y existe la guía del Rúa, del Espíritu. Estos dos tienen constante lucha. Ahí nosotros podemos tener entonces esa lucha, pelear contra estos deseos que se van en contra de la voluntad del Padre. Y miren lo que dice acá en Efesios 6:12. Pablo decía: pues no luchamos contra enemigos de carne. Ya para este tiempo, para los tiempos del apóstol Pablo, de Yeshua, los enemigos ya no eran más naciones ni pueblos. Ya para el tiempo de Yeshua, los enemigos eran huestes, dice, sombras de carne y huesos, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo, invisibles, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Elohim para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Elohim. Toda esta parte habla de armadura, pero de armadura espirituales. ¿Y los enemigos quiénes son? Seres espirituales. No son más seres de carne y hueso. Eso ya se entendió en tiempos de Yeshua. De ahí que Yeshua hablaba, ya no le miran a las personas como enemigos. Los enemigos estaban detrás, disfrazados. Pero la Torá era un decreto para aquella época. Aquella época, estos personajes, estas personas, probablemente eran personas poseídas o endemoniadas o que tenían alguna fuerza que el Todopoderoso quería exterminar. Pero fíjense que fue otra la decisión contra los otros pueblos. A los otros pueblos solamente iba a acabar con los que vinieron a la guerra. A las mujeres, a los niños, a otras personas se les perdonaría la vida. Así que algo tenían esta gente que el Todopoderoso entendió que había que destruirlo. Hoy Yeshua nos hizo entender que esta clase de personas probablemente ya no están, sino que ahora los que están son los seres espirituales, lo que nosotros llamamos las almas en pena. Seres espirituales que se apoderan muchas veces de la vida de las personas y contra ellos es nuestra lucha. ¿Y cómo podemos luchar contra ellos? No haciendo todo show, ¿no? Sino que siendo nuevamente instruidos, preparados, como eran los israelitas para la guerra. Como eran preparados para la guerra, nosotros también hoy en día somos preparados, pero para una guerra espiritual. Y podemos actuar con sabiduría. Amén. Bueno. 1 Timoteo 4:10 dice: es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en Elohim viviente, quien es Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Seguimos luchando, dice el apóstol Pablo. Hay una guerra, pero una guerra espiritual. Bueno, para terminar, dice 19: cuando sities alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles, metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Porque eso trae un decreto más para entender la historia. En aquella época, las naciones estaban acostumbradas, cuando invadían un territorio, de dejar desierto el lugar. O sea, ellos querían acabar con el territorio. Raro, ¿verdad? Ellos querían que no exista más. Inclusive cuando Israel fue invadida varias veces, los enemigos, los babilonios, talaron todos los árboles, cegaron todos los pozos, desviaron todos los ríos para que la tierra no sirviera para nada. Entonces, una vez más nosotros nos damos cuenta, ¿no?, que el Todopoderoso le interesa la naturaleza.
cuidar la naturaleza es parte también de aprender y recibir instrucciones de la Torá. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra. Entonces, tenés que fijarte bien si son árboles que no dan fruto, puedes usar para construir armamento o alguna cosa, alguna fortaleza. Amén. Entonces, así seguimos aprendiendo todas las enseñanzas que el Todopoderoso hizo a través de la Torá. Y vamos a seguir la próxima semana. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Deuteronomio, de Barim. Bendiciones y hasta pronto.